15 de mayo de 2006. 40 alpinistas pasaron junto a un hombre moribundo, y cada uno eligió la cima. Él estaba sentado en una cueva. Aún respiraba. Aún intentaba decir algo. Pasaron junto a él hora tras hora. Esta historia sigue dividiendo a la comunidad de alpinistas hasta el día de hoy. Unos dicen, son unos canallas. Otros, ¿y qué podían hacer? Ambos tienen razón a su manera. Ese es precisamente el problema. Ese día, en la vertiente tibetana del Everest, había una verdadera multitud. Las expediciones comerciales salían al asalto una tras otra. Tiendas, sherpas, botellas de oxígeno, dinero, ambición. Todo como de costumbre en temporada. El tiempo era tolerable, viento moderado, visibilidad decente, la ventana para el ascenso abierta. Esos días en el Everest son una rareza. Se esperan durante semanas, y cuando llegan, todos se lanzan hacia arriba al mismo tiempo. Destacaba especialmente el grupo de Mark Inglis, un neozelandés que se dirigía a la cima con prótesis. No tenía ninguna de las dos piernas por debajo de la rodilla. Las había perdido hacía muchos años en otra montaña a causa de la congelación. Pero no se rindió, entrenó, se preparó y ahora iba al Everest. El intento en sí ya era una sensación mundial. Cámaras, prensa, patrocinadores, todo eso se movía con él ladera arriba. Los documentalistas filmaban cada uno de sus pasos. La historia de un éxito se escribía en tiempo real. Cerca de la 1 de la madrugada, el primer equipo llega al lugar que los alpinistas llaman entre sí la Cueva de las Botas Verdes, un pequeño hueco en la roca, azotado por el viento. Allí yace desde hace muchos años el cuerpo de un alpinista indio fallecido, aquel de las botas de color verde brillante. Se convirtió en un punto de referencia, macabro, pero útil. Llegar a las Botas Verdes significa estar casi en la cima. Los alpinistas pasan junto a él con regularidad, asienten como a un viejo conocido. Algunos incluso lo saludan, ya sea en broma o para acallar la incomodidad. Pero esa noche, el grupo encontró a alguien más en la cueva. El hombre estaba sentado inmóvil, recostado contra la pared, como si se hubiera dormido. Una postura incómoda, encogida, pero no se movía. Los alpinistas se acercaron, lo iluminaron con sus linternas y comprendieron. Está vivo. Los ojos abiertos, pero la mirada perdida. Las pupilas no enfocan, la conciencia claramente nublada. No puede moverse por sí mismo, pero respira. El pecho sube y baja. Lento, pesado, pero sube. El corazón late. Está vivo. Lo examinaron, lo tocaron. Intentaron hablarle, pero no respondió. Murmuró algo, pero no se distinguían las palabras. Los labios agrietados, cubiertos de costras. En el rostro, rastros de congelación. La piel en algunos lugares ya se había oscurecido. Las manos sin guantes. Eso saltó a la vista de inmediato. A tal altura, con tal frío, sin guantes. Los dedos se veían mal. Y entonces tomaron una decisión. Ya es imposible ayudarlo. Así lo decidieron. Quizás alguno de ellos dudó. Se quedó un segundo de más. Miró a aquel hombre y pensó. Y sí, quizás alguno no pudo dormir después, repasando esa escena en su cabeza. Pero en ese momento, se dieron la vuelta y siguieron adelante. Dejaron a un hombre vivo, muriendo en una cueva, junto a uno muerto. Y continuaron el ascenso. Faltaban pocas horas para la cima. Estaban tan cerca. A continuación llegó el grupo turco. Vieron al mismo hombre. También se detuvieron. También miraron. Iluminaron con las linternas. Se miraron entre ellos, en la oscuridad, con las máscaras, casi sin verse los rostros, y también pasaron de largo. Durante esa mañana, 40 personas pasaron junto al moribundo. 40. Cada uno tomó una elección, y cada uno eligió la cima. El alpinista libanés Maxim Chaya lo notó ya en el descenso. Venía de la cima, cansado, agotado, pero vivo.
Las piernas le pesaban. En la cabeza, una niebla por la falta de sueño y de oxígeno. Cada paso hacia abajo era más fácil que hacia arriba, pero aún así requería esfuerzo. Y de pronto vio, hay alguien en la cueva. No es un cadáver, es un hombre. Un movimiento, débil, casi imperceptible, pero un movimiento. Chaya se detuvo. Fue una decisión incorrecta desde el punto de vista de la lógica de supervivencia. A esa altura no se puede parar, no se puede perder tiempo, no se pueden malgastar fuerzas. Cada minuto de retraso es oxígeno que se escapa de la botella, es calor que abandona el cuerpo, son oportunidades que se desvanecen. Pero se detuvo y se sentó a su lado. Es un acto extraño sentarse junto a un moribundo a 8.000 metros de altura, cuando tu propia vida pende de un hilo. Pero Chaya se sentó, miró a ese hombre. Intentó mirarlo a los ojos, intentó comprender. ¿Hay alguien ahí? ¿Me oye? Intentó hacerlo reaccionar. Lo sacudió por los hombros. Le dijo algo, fuerte, para atravesar el viento y la niebla en la cabeza ajena. Luego sacó su botella de oxígeno, la única que le quedaba, y se la dio. Le puso la máscara en la cara, la sostuvo. Esperó. Por radio se comunicó con Russell Bryce, el jefe de la expedición. La voz se le quebraba, ya fuera por el viento o por la emoción. Informó. Hay un hombre aquí, está mal, necesita ayuda. Aún está vivo. ¿Me oyen? Vivo. Bryce no respondió de inmediato. La pausa duró unos segundos, pero a esa altura los segundos se estiran. Y cuando respondió, la voz era plana, profesional, sin emociones. No te demores, no compartas el oxígeno. A esa altura no puedes ayudar en nada a quien no puede caminar por sí mismo. Para bajar a una persona de esa cota se necesitan al menos 20 alpinistas preparados, trabajando coordinadamente. Tú no tienes 20, te tienes a ti y tu oxígeno, que ya es poco. Baja, es una orden. Chaya no se fue de inmediato, se quedó sentado a su lado un tiempo más. Sostuvo la máscara en el rostro del extraño. Vio cómo éste respiraba, o intentaba respirar. Luego finalmente se levantó. Las piernas se le habían entumecido. Tuvo que quedarse de pie un momento para recuperar el equilibrio. Luego dio un paso. Luego miró atrás. El hombre en la cueva no se movía. Entonces Chaya siguió bajando. Más tarde unos sherpas se acercaron a la cueva. Ellos también bajaban de la cima. Experimentados, resistentes, acostumbrados a esa altura. Miraron dentro y vieron lo mismo que todos habían visto. Un hombre casi inconsciente, casi sin vida. Le dieron un poco de oxígeno de sus reservas. Poco porque no tenían mucho. Y entonces él recuperó el sentido. No totalmente, pero lo suficiente para hablar. Los ojos se entreabrieron. Los labios se movieron. Dijo lentamente, empujando las palabras con dificultad. Me llamo David Sharp. Soy del equipo Asian Trekking. Lo sacaron de la cueva. Requirió esfuerzo. Estaba pesado, flácido. No podía ayudar. Lo sentaron al sol. Intentaron calentarlo aunque fuera un poco. El sol a esa altura es brillante, pero casi no calienta. El aire es demasiado tenue. El calor no se retiene. Pero lo intentaron. Le frotaron las manos. Le dieron palmaditas en las mejillas. No lo bajaron, no pudieron, o no quisieron, o comprendieron que no tenía sentido. No podía estar de pie, no podía caminar, no podía sostenerse. La frontera entre estas opciones a 8.000 metros de altura se vuelve muy delgada, casi invisible. Cuando la expedición llegó al campo base, trajeron la noticia: aquel hombre de la cueva está muerto. La investigación estableció su identidad: David Sharp, 34 años, británico, ingeniero de profesión, alpinista solitario por convicción. Nació en 1972, en una pequeña ciudad llamada Harpenden, cerca de Londres. Un lugar tranquilo, calles verdes, nada especial. Estudió, trabajó,
Vivió como todos. En 1993 obtuvo su diploma de ingeniero mecánico, una especialidad confiable, terrenal. Consiguió trabajo en una empresa de seguridad. No era el trabajo más romántico, pero sí estable. Sueldo, horario, tareas claras. Podría haber vivido así toda su vida. Pero de vez en cuando se tomaba vacaciones, se iba a las montañas. Allí todo era diferente. Allí se sentía real, no un engranaje en un mecanismo, no un ejecutor de instrucciones ajenas, sino un hombre que toma sus propias decisiones y responde por ellas. Sharp no era un novato. Ya había escalado el Cho-Oyu, un 8000, una montaña seria, la sexta más alta del mundo. No todos los alpinistas llegan a ese nivel. Y al Everest no iba por primera vez. Era su tercer intento. 2 veces antes había tenido que retirarse, o el tiempo empeoraba en el último momento, o las fuerzas se agotaban antes de tiempo, o las circunstancias se ponían en contra. Se daba la vuelta y bajaba. Pero no se rendía. Regresaba. Se preparaba de nuevo. Iba de nuevo. Estaba seguro, esta vez funcionaría. El tercer intento es el decisivo. Pero David Sharp no era simplemente un alpinista. Era un idealista. Quizás incluso un fanático, en el buen sentido, si es que esa palabra tiene un buen sentido. Creía en el llamado alpinismo puro. Sin dopaje, sin porteadores, sin máscaras de oxígeno colgando de la cara todo el camino. Consideraba que si no puedes subir por ti mismo, entonces no debes subir. La montaña debía ser una victoria honesta, o una derrota honesta, pero honesta. Ese era su principio, su filosofía, su forma de mirar el mundo. Se oponía al uso de los sherpas como fuerza de carga. Decía que eso convertía el ascenso en una atracción para turistas ricos. Criticaba a quienes tomaban pastillas para la aclimatación. Decía que era un engaño, sustituir lo real por lo artificial. Decía que la verdadera cima es la que conquistas honestamente, con tus propias piernas, con tus propios pulmones, con tu propia voluntad. Una postura hermosa, romántica, atractiva para quienes miran desde fuera, y muy, muy peligrosa para quien intenta seguirla. Antes de salir, llamó a su madre. Una llamada común, para despedirse, para decir que todo estaría bien. Ella estaba preocupada. Su hijo iba solo, sin equipo, sin seguro. Era una locura. Él la tranquilizó. Dijo con calma y seguridad, como hablan las personas que ya lo han decidido todo. Mamá, en la montaña nunca se está solo. Siempre está lleno de gente, cientos de personas. Si pasa algo, ayudarán. No mintió. Realmente había mucha gente. 40 personas pasaron junto a él esa mañana. 40 pares de botas de alpinismo. 40 personas que lo vieron, lo oyeron, pudieron tocarlo. Eso no le salvó la vida. El 13 de mayo, entrada la noche, David Sharp comienza el asalto. La oscuridad es espesa como la tinta. El haz de la linterna solo recorta lo que está justo frente a su nariz. Nieve, hielo, cuerdas. El viento ruge, pero es tolerable. El frío cala hasta los huesos, pero ya está acostumbrado. Las piernas recuerdan la ruta. Las manos saben de dónde agarrarse. Va solo, sin sherpas, sin compañero, con una única y pequeña botella de oxígeno, para un caso extremo. La mayoría de los alpinistas llevan consigo varias botellas, las cambian durante el ascenso. Él llevó una, pequeña, casi simbólica, porque creía que se podía sin eso, porque quería demostrar, a sí mismo, a la montaña, al mundo, que se podía. Cree en sí mismo, ya ha estado cerca 2 veces, conoce la ruta, cada giro, cada grieta, cada tramo peligroso. Está listo, física, moral y técnicamente, listo. Si alcanzó la cima, no se sabe con certeza hasta hoy. El día 14 lo vieron en lo alto de la ladera, por encima del tercer escalón. Aún se movía, lento,
penosamente lento, pero por sí mismo, hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba. Cada paso, un esfuerzo. Cada metro, una victoria. O eso le parecía. En algún momento comprendió que las fuerzas se acababan. O no lo comprendió. A esa altura el cerebro funciona de forma extraña. Falta el oxígeno, las neuronas se frenan, los pensamientos se empantanan como moscas en miel, decisiones que son obvias abajo, arriba parecen innecesarias. ¿Hay que darse la vuelta? Sí, tal vez. Luego, un poco más y luego, un paso más. De una forma u otra, comenzó a descender. Demasiado tarde. Llegó a la cueva de las botas verdes y se sentó. Las piernas ya no lo sostenían, las manos no obedecían. Se deslizó por la pared y se quedó sentado. A su lado yacía el cuerpo. Aquel alpinista indio fallecido en 1996, durante la famosa tragedia. Entonces, una tormenta atrapó a varias expediciones a la vez. Anatoly Bukreyev sacaba a la gente de la nieve en plena oscuridad. Algunos sobrevivieron, otros no. El indio de las botas verdes no sobrevivió, y desde entonces yacía allí, 10 años. Un monumento de hielo al error ajeno, o a la mala suerte ajena, o simplemente a la muerte ajena. David Sharp se sentó junto a él, se recostó en la roca, cerró los ojos, no de inmediato. Primero miró ese cuerpo, esas botas, esa postura congelada. Miró y probablemente pensó, o intentó pensar. Y luego cerró los ojos. Pasó en esa cueva varias horas. Largas, terribles horas en la frontera entre la vida y la muerte. Pasaba gente, mucha gente. Oía voces, amortiguadas, distorsionadas por el viento y por su propio semi-olvido. Veía la luz de las linternas, destellos blancos y bruscos en la oscuridad. A veces se le acercaban, le preguntaban algo, lo sacudían por el hombro, le gritaban a la cara. No podía responder, o no quería, o no comprendía qué querían de él. Las palabras no formaban un sentido, los rostros no formaban personas. Los primeros grupos que lo descubrieron no informaron sobre él por radio, a nadie. Pasaron de largo y guardaron silencio. Quizás temían que los involucraran en labores de rescate, que eso arruinara el ascenso, que tuvieran que darse la vuelta, arrastrar a un extraño hacia abajo, gastar su propio oxígeno, arriesgar su propia vida. Y la cima estaba al alcance de la mano, a pocas horas, después de meses de preparación, después de todo ese dinero, esfuerzo y esperanza. Nadie quería ser un héroe, todos querían la cima. 20 minutos después, llegó otro grupo. Le gritaban, le exigían que se levantara, fuerte, con insistencia. Levántate, camina, muévete. Él hizo un gesto de rechazo. Débil, como quien espanta a una mosca molesta. Murmuró algo, no palabras, sino sonidos. Se quedaron parados a su lado. Se miraron entre sí. Siguieron adelante. Luego fue el equipo turco. Luego alguien más. Los rostros se mezclaban, las voces se mezclaban. Todo se fundía en un flujo infinito de personas que pasaban de largo, junto a él, hacia su cima. Luego Maxime Chaya. Fue el único que realmente se detuvo. No por un minuto, sino por mucho tiempo. Se sentó a su lado. Rezó, en silencio, solo con los labios, pero rezó. Intentó hacer algo. Le frotó las manos, le dio oxígeno, habló con él. Se enfrentó a la elección, irse o quedarse, y posiblemente morir junto a ese hombre al que ni siquiera conocía. Quienes oyeron sus conversaciones con la base contaron después que lloraron. La voz de Chaya temblaba, se quebraba. Describía lo que veía, el rostro ennegrecido por las congelaciones,
las manos como hielo, los dedos contraídos, la mirada vacía. Y al mismo tiempo, respira. Aún respira. Al final se fue. No tenía elección. O se convenció de que no la tenía. Se levantó, se quedó un segundo más, se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. Porque si miras atrás, puedes no irte. David Sharp murió de hipotermia, falta de oxígeno, agotamiento y congelaciones, todo a la vez. Su cuerpo simplemente falló, sistema tras sistema, órgano tras órgano. Si se le pudo salvar, es una pregunta que no tiene respuesta. Solo opiniones, muchas opiniones, fuertes, seguras, contradictorias. Las opiniones se dividieron en dos bandos, y la fractura no fue por criterios profesionales, fue más profunda, por cosmovisión, por la idea de lo que significa ser humano. La primera posición es la que suelen tomar las personas ajenas al alpinismo, gente común, quienes ven esto desde fuera, desde casas cálidas, desde sillones seguros. Para ellos todo es simple y obvio. 40 personas pasaron junto a un moribundo. 40. No uno ni dos. 40. Cada uno vio que el hombre estaba mal. Cada uno comprendió, o debió comprender, que se estaba muriendo. Y cada uno se dio la vuelta y siguió adelante, hacia su cima, hacia su récord, hacia su fotografía con la bandera de fondo, hacia su línea en la biografía. Para estas personas, la conclusión es inequívoca. Quienes pasaron de largo son unos canallas. Punto. Sin excusas, sin peros, sin ustedes no entienden. La vida humana es más importante que cualquier cima, que cualquier récord, que cualquier cantidad de dinero o ambición. La segunda posición es más compleja. Suelen expresarlas quienes han estado en grandes altitudes, quienes saben que es la zona de la muerte, no por libros ni documentales, sino por sus propios pulmones, por sus propios músculos que se niegan a trabajar, por su propia conciencia nublada que confunde arriba con abajo. Dicen, ustedes no entienden. Evacuar a una persona desde una altura superior a los 8.000 metros es prácticamente imposible. No es una calle donde se pueda llamar a una ambulancia. No es una montaña común donde se pueda gritar a los escatistas y esperar un helicóptero. Es una zona donde el oxígeno en el aire es 3 veces inferior a lo normal, donde cada paso se da con un esfuerzo sobrehumano, donde simplemente respirar ya es un trabajo, donde tu propio cuerpo muere lentamente incluso si haces todo bien. Si alguien hubiera intentado bajar a Sharp, habría sido una hazaña con un desenlace impredecible. Varias personas tendrían que haberlo arrastrado hacia abajo por el hielo, por las rocas, por las cuerdas, entregando su propio oxígeno. Perdiendo fuerzas con cada metro, arriesgando sus vidas. Cada hora de ese trabajo es la botella de alguien que se vacía. Son los pulmones de alguien a los que les falta aire. Son los dedos de alguien que se congelan. Con alta probabilidad, no solo habría muerto Sharp, sino también alguno de los rescatistas. Quizás varias personas. Un intento heroico podría haber terminado en una tragedia masiva. A esa altura, todo es difícil. Caminar es difícil. Pensar es difícil. Tomar decisiones es difícil. Levantar la mano es difícil. Decir una palabra es difícil. Todo sucede como en cámara lenta, como en un sueño donde intentas correr y las piernas no obedecen. Y Sharp no podía caminar por sí mismo, en absoluto. Eso significaba que había que cargarlo, tirar de él, arrastrarlo. Un hombre de casi 100 kilos con todo su equipo, por una ladera de hielo inclinada, a una temperatura de 30 o 40 bajo cero, con un viento que te derriba, sin suficiente oxígeno, porque habría que haber compartido el oxígeno. El oxígeno en tales ascensos se lleva al límite. Cada botella son varios kilos de peso que hay que cargar cuesta arriba. Más botellas significan caminar más pesado, gastar más fuerzas
y que el oxígeno se acabe más rápido. Un círculo vicioso. Por eso se lleva el mínimo. Se calcula hasta el gramo. Y compartir el oxígeno significa exponerse a un peligro mortal. La falta de oxígeno a esa altura no es solo falta de aire. Es edema pulmonar, cuando el líquido llena los alvéolos y te ahogas en tu propio cuerpo. Es edema cerebral, cuando la presión dentro del cráneo aumenta y dejas de entender quién eres y dónde estás. Es pérdida de conciencia. Es la muerte, la misma que tuvo Sharp. Así que las palabras del jefe de la expedición, para bajarlo se necesitan 20 personas, suenan duras, cínicas incluso, inhumanas, pero no carecen de lógica. No es una excusa, es la constatación de un hecho. Otra pregunta, y queda flotando en el aire, sin respuesta, es que aquel día en la montaña había realmente mucha gente, fuertes, preparados, capaces de llegar a la cima y volver. Llevaban a cabo grandes proyectos, batían récords, filmaban documentales. Subían a la cima a un hombre sin piernas. ¿No es eso prueba de lo que eran capaces de hacer? Si todos se hubieran unido, tal vez se habría logrado sacar a Sharp. ¿20 personas? En la montaña había más de 40. Técnicamente habría bastado. Físicamente habría bastado. Organizativamente, no. Porque para eso alguien tendría que haber tomado la decisión. Una sola persona. En el campo base. Por radio. Alguien tendría que haber dicho, ya está. Stop. Se cancela todo. Olviden la cima. Olviden los récords. Olviden a los patrocinadores, las cámaras y las bellas imágenes. Nos damos la vuelta. Salvamos a un hombre. Todos juntos. Ahora. Nadie lo dijo. En primer lugar, ni mucho menos todos informaron sobre Sharp. Lo vieron y callaron. Decidieron, no es mi problema. O es demasiado tarde. O no se puede ayudar en nada. O simplemente no quisieron pensar en ello. En segundo lugar, incluso quienes informaron no recibieron la orden de rescate. Los jefes de las expediciones escucharon, sopesaron los riesgos, calcularon las posibles pérdidas, evaluaron las posibilidades de éxito y decidieron, no. No vale la pena. Demasiado peligroso. Demasiado en juego. Sigamos adelante. El Everest son meses de preparación. Son entrenamientos bajo cualquier clima, dietas, régimen, exámenes médicos. Son decenas de miles de dólares. Para muchos, una suma astronómica acumulada durante años. Para algunos, el sueño de toda una vida. La única oportunidad. Si falla ahora, puede que no haya un segundo intento jamás. Ni dinero, ni salud, ni tiempo. Renunciar al ascenso a 2 pasos de la meta es insoportablemente difícil, casi imposible. Es como darse la vuelta a 1 metro de la cinta de meta después de un maratón de años de duración. Y además existe una regla no escrita entre quienes frecuentan las grandes montañas, un código tácito. Por encima de los 8.000 metros es la zona de la muerte. Allí cada uno responde por sí mismo. Si tomaste la decisión de ir, eres responsable de tu vida. Evaluaste los riesgos y los aceptaste. Si mueres, es consecuencia de tu elección, de tu error, de tu exceso de confianza. Nadie está obligado a ayudarte, porque al ayudarte me arriesgo yo. Y yo también tomé una elección. Yo también quiero vivir. Suena terrible, inhumano, pero así piensan muchos de los que suben con regularidad. De lo contrario dicen, no se podría subir en absoluto. De lo contrario, cada ascenso se convertiría en una lotería. O tienes suerte, o tienes que salvar a alguien y morir tú mismo. Sir Edmund Hillary, el primer hombre en alcanzar la cima del Everest, pionero, leyenda, estaba furioso. Se expresó públicamente, con dureza, sin elegir las palabras y sin preocuparse por la diplomacia. En nuestra expedición, nadie habría dejado a un hombre morir bajo una roca. Nos habríamos detenido, habríamos hecho todo lo posible, habríamos arriesgado. Pero ahora la gente quiere alcanzar la cima a cualquier precio, a cualquiera, incluyendo la vida ajena.
Eso no es alpinismo, es otra cosa. Fue una declaración fuerte, pesada, de un hombre cuya opinión en el alpinismo pesaba más que la de todos los demás juntos. Cuando Hillary hablaba, todos escuchaban. Las últimas palabras de David Sharp, las que llegó a decir al Sherpa antes de perder el conocimiento definitivamente, fueron: «Me llamo David Sharp, soy de Asian Trekking, solo quiero dormir». Murió la mañana del 16 de mayo, tranquilamente, sin luchar. Simplemente se durmió y no despertó. Si se echan cuentas, los rescatistas tuvieron una ventana de tiempo, varias horas, quizás más. 40 personas pasaron por allí en un día. Eso significa que en la montaña sobraban alpinistas fuertes. Físicamente, lo sabía. Técnicamente, lo sabía. Organizativamente, no. Voluntad, no. Disposición a sacrificar lo propio por lo ajeno, no. La mayoría de ellos eran clientes comerciales. Habían pagado a empresas y sherpas para que los subieran. Es un servicio, un viaje turístico de clase extra. En tales grupos, las decisiones las toman los guías, profesionales que responden por la seguridad. Y los guías suelen ser los propios sherpas. Y los sherpas tienen su propia actitud ante la muerte, especial, serena. Crecieron en las montañas, pierden a los suyos en esas laderas con regularidad. Cada temporada alguien no regresa. Amigos, parientes, colegas. Los entierran, a veces los cuerpos, a veces solo el recuerdo. Y siguen adelante. Lo perciben como parte de la vida, los gajes del oficio, el precio que pagan por el derecho a trabajar en la montaña más alta del mundo. Además, los sherpas tienen responsabilidad sobre los clientes, jurídica, moral, financiera. Si alguno de los clientes muere durante una operación de rescate organizada por los sherpas, habrá problemas. Grandes problemas. Con la ley, con la empresa, con las familias de los fallecidos. Demandas judiciales, indemnizaciones, pérdida de reputación, el fin de la carrera. Y otra cosa, simple y cínica. Los clientes pagan por la cima, no por el heroísmo, no por rescatar a extraños, no por hazañas morales, por la cima, por la fotografía con el cielo de fondo, por el derecho a decir yo estuve allí. Los negocios son los negocios. Intentemos reconstruir la cronología, detalladamente, paso a paso. ¿Quién vio a Sharp? ¿Cuándo exactamente? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Quizás esto ayude a comprender, o al menos a dejar de juzgar a ciegas. Expedición Himex, primer grupo, 14 de mayo, cerca de la 1 de la madrugada. Oscuridad total, solo las estrellas arriba, brillantes como en ningún otro lugar de la Tierra. El grupo de Kraus asciende por la ruta norte, oscuro, frío, el viento silba entre las rocas. Caminan en silencio. A esa altura hablar es difícil, cada palabra consume el aliento. En algún punto entre los escalones se topan con Sharp. Aún se mueve, lento, pero por sí mismo. Está de pie, apoyado en el piolet, o camina. Un paso, pausa, otro paso. En la oscuridad es difícil de entender. Pasan de largo. Cada uno tiene su meta, su ritmo, su cálculo. Cerca de las 11 de la mañana lo ven de nuevo, ya en el descenso, regresando de la cima. El sol está alto, la ladera bañada de luz. Sharp está más arriba en la ladera. Ha avanzado unos 90 metros. En 10 horas, 90 metros. Es catastróficamente poco. Es el ritmo de un hombre que se muere. En ese momento debió darse la vuelta. Urgente. Inmediatamente. Cualquier alpinista experimentado lo veía, lo comprendía. Pero Sharp seguía subiendo. ¿Por qué? No se sabe. Quizás no podía detenerse. A veces la terquedad es más fuerte que la razón. Quizás no comprendía lo mal que estaba. A 8000 metros el cerebro funciona de forma extraña. Pensamientos viscosos. La evaluación de riesgos falla. Decisiones obvias abajo.
Arriba parecen innecesarias. ¿Darse la vuelta? ¿Para qué? Un poco más, solo un poco. El equipo turco. La noche del 14 salen del campamento en 3 grupos. Se dividieron por seguridad. Así es más fácil vigilarse unos a otros, más fácil ayudarse en caso de problemas. En algún momento entre la medianoche y la madrugada, el primer grupo encuentra a Sharp en la oscuridad. Está sentado en la cueva, vivo, respira, mira hacia algún lugar en el vacío. Deciden que solo está descansando antes del esfuerzo final. Una explicación lógica. Muchos lo hacen. Se sientan unos minutos, recuperan fuerzas, se arman de valor. Al parecer, incluso saludó con la mano, como diciendo, todo está bien, sigan adelante. O se lo imaginaron. En la oscuridad, con máscaras, en la niebla del cansancio, es fácil ver lo que uno quiere ver. Los siguientes miembros del equipo lo ven más tarde y piensan que ya está muerto. No se mueve, no reacciona, ojos cerrados. Al parecer, entre los encuentros, se durmió. Cayó en un olvido del que ya no quería salir. Otros alpinistas que se toparon con él en esas horas recordaron después. Quería dormir desesperadamente. Era lo principal que quería, que lo dejaran en paz. Se enojaba cuando lo despertaban, hacía gestos de rechazo, murmuraba algo ininteligible, sonidos más que palabras. Se irritaba cuando le iluminaban la cara con la linterna. Se daba la vuelta. La hipotermia funciona así. Cuando el cuerpo se enfría por debajo de un punto crítico, el cerebro empieza a apagarse. Aparece una sensación extraña y engañosa de calor y paz. Dan ganas de tumbarse, acurrucarse y dormir. Es la última trampa del frío. Quien se duerme, ya no despierta. El 15 de mayo, parte del equipo turco alcanza la cima. Victoria, banderas, fotografías, lágrimas de alegría en ojos congelados. Otros se ven obligados a descender antes de tiempo. Uno de los montañistas ha comenzado a sufrir un edema cerebral y debe ser evacuado urgentemente. Es una situación aterradora. La persona pierde la coordinación, confunde las palabras, no entiende dónde está. Sin ayuda, moriría en cuestión de horas. El líder del grupo, Serhan Pochan, pasó junto a Sharp durante la noche. Pensó que estaba muerto. Para ese momento, David se había quedado sin oxígeno. Estaba cubierto de escarcha y tan congelado que su piel se había oscurecido. Casi no se veían señales de vida. Algunos montañistas turcos, sin embargo, se demoraron. Se detuvieron a su lado, se sentaron, sacaron un termo, té caliente, un tesoro a esa altitud. Le dieron de beber. Intentaron reanimarlo. Le dieron palmadas en las mejillas. Lo sacudieron por los hombros. Le gritaron al oído. Pero su propio oxígeno se estaba agotando. Los manómetros mostraban niveles críticamente bajos. Quedarse más tiempo significaba arriesgar sus propias vidas. Se fueron. Tenían la intención de regresar con una botella de repuesto, pero sus propios problemas consumieron todo el tiempo. El compañero con edema cerebral requería atención, fuerzas y oxígeno. La elección fue cruel. Salvar a quien conoces o a quien no conoces. Eligieron al suyo. Cerca de las 8 de la mañana, la información sobre Sharp llega finalmente a alguien que puede tomar una decisión. Serhan Pochan comunica por radio. Hay un hombre en la cueva, vivo, sin oxígeno, gravemente congelado. Se necesita ayuda. Otros 2 turcos suben hasta él, limpian su máscara helada. Se había cubierto con una costra de hielo por la respiración, y era casi imposible respirar a través de ella. Intentan darle un acceso normal al oxígeno, pero sus propias reservas están en cero. Las agujas de los manómetros marcan la zona roja. Ellos también se van. No les dejan otra opción. Expedición IMEX, segundo grupo. Maxim Chaya, libanés, uno de los montañistas más fuertes de Oriente Medio. Mark Inglis, neozelandés con prótesis, la gran estrella de la expedición. Wayne Alexander. Mark Wetu. El experimentado guía Mark Woodward, un profesional con años de trayectoria. El Sherpa Furba Tashi,
un escalador legendario que ha subido al Everest más de 20 veces. El 14 de mayo, cerca de la medianoche, salen del campamento de altura a 8.200 metros. El último esfuerzo. Hasta la cima, quedan unas pocas horas de ascenso vertical. El ánimo es alto, tanto como es posible en la zona de la muerte. Están listos. Llegarán. Ellos también se encuentran con Sharp. En la cueva. Respira. Se nota por el vapor que sale de su boca. Pero no se mueve. Está inconsciente. Su rostro es aterrador, oscuro, hinchado, cubierto de escarcha. Las congelaciones son graves, de 3er o 4 grado. Sus manos, sin guantes, están púrpuras, casi negras en las yemas de los dedos. Woodward se detiene. Mira. Saca la radio. Contacta con Bryce en el campamento base. Informa de la situación. Brevemente, al grano, sin emociones. Recibe una respuesta. Guarda silencio durante mucho tiempo. Luego dice, en voz baja, casi en un susurro, al vacío, a la nada: que Dios te bendiga, descansa en paz. Suena como un responso, como una despedida, como el reconocimiento de que no lo ayudarán. Más tarde, en una entrevista, Woodward admitiría que la elección fue difícil. Por las noches, a veces todavía ve ese rostro, pero la seguridad de su propio equipo era la prioridad. Él era responsable de los vivos, de los que caminaban a su lado, de aquellos a quienes esperaban en casa. Chaya alcanza la cima a las 8 de la mañana. Se queda allí, mirando el mundo desde arriba, las nubes bajo sus pies, las montañas alrededor, como olas de un océano congelado. Lo ha logrado, la cima. En el camino de regreso, de nuevo la cueva, de nuevo Sharp. Chaya se detiene. No puede pasar de largo por segunda vez. Algo en él se quiebra, o, por el contrario, se activa aquello que debe activarse en un ser humano al ver a otro que muere. Se detiene, se sienta a su lado, intenta ayudar, le frota las manos, le da oxígeno, habla con él, informa por radio al campamento base: hay un hombre aquí, está muy mal, estoy intentando ayudar. Sharp tiembla. Un temblor fuerte. El cuerpo intenta calentarse consumiendo sus últimas reservas de energía. Lleva guantes de lana finos, casi inútiles a esa altitud. Ni gorro, ni gafas. El rostro expuesto al viento y al frío. Manos y pies son puro hielo. Literalmente, los dedos no se doblan, las articulaciones no se mueven. Al lado hay una botella vacía, la pequeña, la misma que Sharp llevó para un caso extremo. Hace mucho que está vacía. En cierto momento, el temblor cesa. De golpe, como si hubieran apagado un motor. Chaya piensa: es el fin. El corazón se ha detenido, se ha parado. Él mismo se queda inmóvil, temiendo moverse. Pero no. El pecho de Sharp se eleva. Débilmente, casi imperceptiblemente, pero se eleva. Aún está vivo. Simplemente ha dejado de reaccionar al mundo exterior. Se ha retirado a algún lugar dentro de sí mismo, a la oscuridad, donde hace más calor y hay más silencio. Bryce por la radio, con voz plana, como un locutor leyendo un boletín de noticias. Si compartes tu oxígeno, tú también te quedarás en la montaña. No tienes reserva. Ya no puedes ayudarlo. Ha ido demasiado lejos. Baja. No es una petición. Es una orden. Más tarde, varias personas del segundo grupo de Himex y del equipo turco regresan a la cueva. Un último intento. Furba Tashi, el hombre que conoce el Everest como su propia casa. El Sherpa turco, también experimentado, consciente también de que casi no quedan esperanzas. Intentan que Sharp recupere el sentido. Encuentran en algún lugar una botella de repuesto, alguna no utilizada, abandonada o perdida por alguien. Le dan oxígeno. Abren la válvula al máximo. Observan cómo el gas entra en la máscara.
Le dan palmadas en manos y piernas para activar la circulación. Intentan darle de beber, traen nieve derretida y se la vierten en la boca gota a gota. Sharp abre los ojos a veces, turbios, sin ver, pero los abre. Pronuncia unas pocas palabras, vagamente, como a través de algodón. Su nombre, el nombre de la compañía. Quiero dormir. Intentan ponerlo de pie, lo agarran por los brazos, tiran hacia arriba. No puede sostenerse. En absoluto. Las piernas se le doblan, el cuerpo se desploma. Ni siquiera con apoyo puede hacerlo. Los músculos han fallado, las articulaciones no lo sostienen. Es como un muñeco de trapo, pesado, torpe, sin voluntad. Entonces lo sacan de la cueva, al sol. Para calentarlo aunque sea un poco. Los rayos a esa altitud son intensos, lastiman los ojos, pero casi no calientan. El aire es demasiado tenue. Pero lo intentan. Es todo lo que pueden hacer, intentarlo. Para arrastrarlo unos pocos metros, unos miserables metros sobre la nieve, los dos sherpas más fuertes necesitaron 20 minutos. 20 minutos de trabajo agotador, al límite de sus fuerzas, al límite del oxígeno, al límite de todo. Esto da una idea de lo irreal que habría sido una evacuación completa. Hasta el campamento hay cientos de metros de vertical, horas de camino hacia abajo, con una carga que no puede ayudarse a sí misma, por una ruta que, incluso yendo ligero, es mortalmente peligrosa. Lo dejaron al sol, sentado, mirando hacia algún lugar a lo lejos o ya hacia ninguna parte. Se fueron, descendieron en silencio, sin hablar, intentando no pensar en lo que dejaban atrás. Fueron los últimos en ver a David Sharp con vida. Tras la tragedia, la prensa se lanzó contra Mark Inglis, un hombre sin piernas que subió al Everest y pasó de largo ante un moribundo. El titular perfecto para los tabloides, el villano ideal para un público indignado. Un contraste que golpea con fuerza. Aquí está el héroe que superó lo imposible, y al mismo tiempo el egoísta desalmado que pasó por encima de la vida de otro. Inglis se defendió, concedió entrevistas, explicó. Dijo, decenas de personas pasaron junto a Sharp. Decenas. ¿Por qué todos me miran solo a mí? ¿Por qué soy más culpable que los demás? Pero no sirvió de nada. Él era el rostro de la expedición, una figura mediática, un hombre con una historia que todo el mundo conocía. El golpe le cayó a él, porque el golpe siempre cae sobre quien es más visible. Incluso Hillary lo criticó, personalmente, públicamente, ante todo el mundo. Las palabras del pionero del Everest tenían peso, y ese peso cayó sobre Inglis. Según Inglis, el propio Sharp cometió un error, al inicio, mucho antes de terminar en la cueva. Estaba mal preparado, no llevó suficiente oxígeno, confió en sus propias fuerzas y las sobreestimó. Fue solo, sin seguro, sin un plan B, sin personas que pudieran sacarlo en caso de problemas. Fue su elección, su responsabilidad. También es verdad, también es parte de la historia, pero nadie quería escuchar esa parte. Russell Bryce también fue criticado al principio. Con dureza, con saña. Decían que ordenó a su gente continuar el ascenso y no salvar a Sharp, que sacrificó la vida de un extraño por el récord de su expedición, que sobre su conciencia pesaba la muerte de un joven que podría estar vivo. Bryce lo negó, con calma, metódicamente, con documentos en mano. Dijo, nadie se comunicó con él por radio. Se enteró de lo de Sharp solo a través de Chaya, 8 horas después de que fuera visto por primera vez. Conservaba las grabaciones de todas las comunicaciones, llevaba diarios detallados, registraba cada palabra, cada mensaje. Los diarios muestran, el primer mensaje sobre Sharp llegó a las 9:30 de la mañana, de parte de Chaya. Aunque, tal vez, algo simplemente no quedó registrado. La radio funcionaba con interrupciones. A esa altitud la comunicación es inestable. Interferencias, ruidos, cortes. Tal vez alguien informó antes y Bryce no lo oyó. O lo oyó pero no lo anotó. O lo anotó pero perdió la nota.
Ahora ya no se puede saber. Inglis dijo más tarde en un documental, con cansancio, como alguien que repite lo mismo por centésima vez. Según recuerdo, me comuniqué, informé. Dije que veía a un hombre en mal estado. Pero no podía ayudarlo en nada. Físicamente no podía. Y me dijeron, continúa el ascenso. ¿Qué se suponía que debía hacer? El neozelandés Jamie McGuinness también estaba en esa montaña aquel día. Conocía a Sharp personalmente. No solo lo conocía, eran amigos, habían trabajado juntos. En 2002, ambos dirigieron una expedición al Cho-Oyu, una expedición exitosa. Todos regresaron vivos, varios alcanzaron la cima. En 2003, McGuinness se unió a Sharp en un viaje al Everest. Entonces no tuvieron suerte con el clima y tuvieron que retirarse. En 2006, McGuinness le propuso ir juntos, de nuevo, como antes. Sharp se negó, quería ir solo, quería demostrarse algo a sí mismo, o al mundo, o a la montaña, algo que solo se puede demostrar en solitario. McGuinness vio como un Sherpa llamado Dawa, experimentado, fuerte, confiable, intentó durante 1 hora entera obligar a Sharp a moverse. Le dio oxígeno, lo zarandeó, lo persuadió, lo tiró de los brazos, le gritó a la cara. 1 hora entera, en una altitud donde cada minuto cuenta. Pero Sharp no podía ponerse de pie, en absoluto, ni siquiera apoyándose en los hombros de otro. Las piernas no obedecían, el cuerpo no obedecía. Dawa tuvo que irse. Su propio oxígeno se estaba terminando. Su propia vida estaba en peligro. Según McGuinness, Sharp no esperaba que lo rescataran, y no lo quería. Conocía las reglas. Sabía que en la zona de la muerte cada uno se vale por sí mismo. Lo aceptaba. En el documental Morir por el Everest suenan sus palabras, grabadas antes de la tragedia, cuando aún estaba vivo y hacía planes. No me gustaría que nadie arriesgara su vida por mí. Eso no estaría bien. Yo mismo elegí este camino. Yo mismo soy el responsable. Es posible que lo dijera sinceramente. Es posible que lo creyera entonces, abajo, al calor. Es posible que simplemente no se imaginara lo que era morir en una cueva, mientras la gente pasaba de largo, decenas de personas, y nadie se detiene. En las alturas todo se ve diferente. Los principios que parecían inquebrantables se desdibujan. La filosofía que sonaba hermosa se convierte en una sentencia. Durante todo el año 2006, el cuerpo de David Sharp permaneció en la cueva, al lado de Botas Verdes. 2 cadáveres en el mismo hueco de la roca, un punto de referencia macabro para quienes pasaban por allí. Cada expedición, cada grupo, cada solitario, todos pasaban por aquí. Los veían, intentaban no mirar, seguían adelante. En 2007, los familiares de Sharp hicieron una petición. Querían recuperar el cuerpo, enterrar a su hijo humanamente, en casa, en Inglaterra, en un cementerio donde pudieran ir a poner flores. Es un deseo comprensible, humano. Pero bajar un cuerpo desde esa altitud es una expedición aparte, cara, peligrosa, que requiere gente, tiempo, recursos. Nadie se encargó de ello gratuitamente, y no había quien pagara ni con qué. Todo lo que se pudo hacer fue empujar el cuerpo a una grieta, apartarlo del sendero, para que no estuviera a la vista, para que los siguientes escaladores no lo miraran a la cara, para que no hicieran preguntas, para que pudieran pasar de largo y no pensar. David Sharp todavía está allí, en la montaña que quería conquistar, para siempre. Esta historia no ofrece respuestas sencillas, no permite dividir el mundo en blanco y negro, en héroes y villanos, en justos y culpables. En ella todo está mezclado, todo es borroso, todos son matices de gris. Hay guías que no querían interrumpir el ascenso. No querían arriesgar a sus clientes, aquellos que pagaron dinero y les confiaron sus vidas. Tenían contratos, cronogramas, obligaciones, meses de preparación, dinero ajeno, mucho dinero ajeno.
sueños ajenos que prometieron cumplir. Renunciar a todo eso por un desconocido es una decisión de la que no todos son capaces. Tal vez casi nadie. Tal vez absolutamente nadie, si hablamos con franqueza. Es fácil juzgar sentado en casa. Es fácil decir, yo habría actuado de otra manera. Pero allí, a 8.000 metros de altura, en el frío y la oscuridad, cuando tu propio oxígeno se está acabando, no sabes cómo actuarías. Nadie lo sabe hasta que se encuentra allí. Y está David Sharp, quien decidió ir solo, sin sherpas, sin compañero, sin respaldo, casi sin oxígeno, porque iba en contra de sus principios. Quien siguió subiendo cuando ya estaba claro que las fuerzas no bastarían para el descenso, cuando cada paso se daba con dolor y esfuerzo, cuando el cuerpo gritaba, detente, basta, date la vuelta. No escuchó, siguió subiendo de todos modos, hacia su cima, hacia su principio, hacia su muerte. Lo que le sucedió fue, en gran medida, consecuencia de su propia elección. No hubo un huracán que lo tomara por sorpresa. No hubo una tormenta repentina que cambiara todos los planes. No hubo un accidente que nadie pudiera prever. Simplemente se sobreestimó. No calculó sus fuerzas. No calculó el oxígeno. No calculó la distancia entre sus ambiciones y sus posibilidades. ¿Quién tiene la culpa? ¿Las 40 personas que pasaron de largo? ¿O el hombre que decidió que lo lograría solo? ¿El sistema que convirtió el alpinismo en un negocio? ¿O la filosofía que romantizó la soledad al borde de la muerte? ¿Los que no se detuvieron? ¿O el que no pidió ayuda? No hay una respuesta clara. Y probablemente no la habrá. Solo queda esta pregunta suspendida en el aire tenue a 8.000 metros de altura, sin respuesta, como un cuerpo en una cueva, como el hombre que solo quería dormir.